Buenos días de nuevo, vamos a proseguir con esta jornada y ahora es un placer para mí dar paso a la profesora María del Carmen Díaz Mardomingo, que es profesora de la Facultad de Psicología de la UNED y viene a darnos, a impartir una ponencia sobre el bienestar psicológico y la autonomía, el propósito de vida y el crecimiento personal en el entorno rural, especialmente enfocado hacia las mujeres. Este es un tema que creo que va a ser de gran interés para todos y que espero que al final de la charla pues haya preguntas y podáis hacer las preguntas que os surjan, porque Carmen estará dispuesta y encantada en hacerlo. Vamos a dar paso y muchas gracias por venir, Carmen. Muy Adelante. bien, muchas gracias, César. Bueno, para mí es un placer estar aquí. La verdad, he descubierto Segorbe, que todo hay que decirlo, no lo conocía y siempre es positivo aprender cosas nuevas y un lugar como este, pues fenomenal. Y bueno, dar las gracias en primer lugar, bueno, pues no sé el orden apropiado, pero bueno, comenzaré por la Diputación de Castellón, que ha hecho posible que todo esto se desarrolle. Por supuesto, a la UNED, tenemos aquí a la vicerrectora, que ha hecho tanto para que esto saliera adelante, al Ayuntamiento de Segorbe, por supuesto, a la directora de esta cátedra y a su director, César Venero. Por lo tanto, primero, gracias por darme la oportunidad de estar aquí, compartiendo con los que estáis aquí y los que luego veréis esto desde vuestras casas o desde el trabajo. Bueno, no sé exactamente el perfil de los que estáis aquí, seguramente muchos relacionados con el ámbito social, la psicología, la educación. Y bueno, yo creo que esta charla seguramente algo podréis, bueno, pues coger y que nos pueda venir también a todos, porque esto se trata de un intercambio también a veces de información. Y bueno, he titulado esta charla como bienestar psicológico, autonomía, propósito en la vida y crecimiento personal en el entorno rural. Bueno, en nuestro grupo, pongo aquí el grupo CONIUNED porque es el grupo al que pertenezco, es un grupo de investigación de la Facultad de Psicología que lo dirige el profesor César Venero. Y bueno, en este grupo llevamos muchos años intentando pues, analizar variables que influyen pues, en el estado cognitivo, en el bienestar emocional de las personas. Y muchas de esas variables pues, tienen relación pues, con el nivel de ansiedad que uno padece, el nivel de estrés, el entorno en el que uno vive, ¿no? Con quién uno vive, los apoyos que tiene, las relaciones sociales. Es decir, hay muchísimas variables y algunas de ellas pues, vamos a verlas aquí y relacionándolas también con el entorno rural, ¿de acuerdo? Que como ha dicho antes Amalia, lo de entorno rural es muy complicado a veces definir bien las cosas, ¿no? Bueno, permítanme primero intentar pues, exponer algunos datos que además ya han salido, pero para que veamos hasta qué punto todavía hay desigualdad, ¿no? En cuanto al tema de género en el mundo, en el medio rural. Aquí les expongo un trabajo documental, yo creo que bastante exhaustivo, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Es el último que han realizado, que lo pueden ver en Internet. Y bueno, hacen una comparativa de cómo está la población en el medio rural, comparándolo con hace 10 años, es decir, datos del 2020 que extrajeron con datos del 2008. Entonces, bueno, afortunadamente, esa es la primera cuestión que yo quiero ser positiva, han mejorado las cosas, es decir, se han mejorado ciertos aspectos, pero claro, luego hay otros que siguen todavía, que hay que dar trabajo, ¿no? Entonces, es lo obvio, y ya sabemos todos, que las mujeres forman parte del entramado social y en muchos casos, aunque no seamos el pater familias, estamos ahí estructurando bien toda la sociedad, aunque luego no se diga. Y claro, a nivel demográfico hay situaciones que ustedes ya conocen de sobra y, bueno, a mera exposición tienen ahí esa pirámide de población que lo que nos está diciendo es que el envejecimiento poblacional pues es una norma y está sucediendo en todos los lugares, pero también en el mundo rural de una forma bastante acusada. ¿Y qué ocurre cuando uno tiene edad para trabajar? Pues que mayoritariamente esos puestos de trabajo están ocupados por hombres en el mundo rural. Y también se está viendo que, claro, la pérdida de natalidad, cada vez hay menos hijos, también está afectando de forma muy directa a los entornos rurales, ¿no? ¿Eso qué provoca? Pues que haya un éxodo rural. Hay personas que salen de esos entornos rurales, quizá porque no han satisfecho sus necesidades, porque no se sienten desarrollados, por multitud de condicionantes, y hacen que se vayan. Y lo que se está viendo es que son más las mujeres las que
se van de esos entornos rurales cuando a lo mejor ellas preferirían seguir allí, ¿eh? Entonces, claro, eso lo que hace es peligrar esas cuestiones, esa sostenibilidad económica, ¿eh? Porque la mujer aporta también esa sostenibilidad al tema demográfico, económico y social. Bueno, en cuanto al trabajo y mujer, porque este estudio plantea diferentes epígrafes y va cuestionando distintas cuestiones, pues se ve que efectivamente ahora hay mayor participación de las mujeres en el empleo con respecto a hace 10 años. Bueno, pues eso está bien. Fíjense ahí los datos, un 51,6% frente a un 49%. Bueno, poquito a poco, es decir, quizá esperábamos un salto mayor, pero bueno, incluso relacionándolo con que hay más mujeres universitarias, ¿no? Pues algo no encaja. ¿Se ha reducido la brecha laboral de género con respecto a hace una década? Bueno, eso es verdad. Pero, ¿qué ocurre? Como ya se ha dicho antes, las mujeres siguen trabajando predominantemente, en muchos casos, en jornadas a tiempo parcial. Esa jornada laboral que tienen ahí en esa gráfica superior a la derecha, bueno, pues verán que las dos barritas del medio corresponden a esos trabajos que tienen un condicionante de que son jornadas completas, ¿no? Entonces, claro, por debajo está la barrita verde, frente a la gris, que es la de los hombres. Por lo tanto, de nuevo, ahí se ve claramente que mayoritariamente los hombres están ejerciendo esas situaciones de trabajo completo, es decir, jornada completa que en muchos casos la mujer puede decidir libremente, pero en otros casos es que se ve obligada, como decíamos antes, porque no quiere renunciar a otras muchas esferas de su vida. Y claro, esto se asocia a lo que sabemos todos que son esos condicionantes que tienen que ver con los estereotipos, que conllevan luego prejuicios, y los roles de género ya muy establecidos en muchos lugares y sobre todo a veces en entornos rurales donde es muy difícil escapar de esos condicionantes, ¿no? Eso pues va creando obstáculos continuos en las mujeres para que haya pues una igualdad de oportunidades, ¿no? Siguen esos estereotipos sobre todo ligados a los roles, a las funciones que supuestamente nos ha dado la naturaleza, ¿no? Y como que parece que venimos ya con una serie preparada de genes, yo diría que el gen de ocuparnos de casi todo y claro, sobre todo ¿de qué? Pues lo que ya ha salido anteriormente, los cuidados a los familiares y las tareas del hogar. Bueno, no es que se nos den mejor, pero parece que así se nos ha hecho ver y en concreto, fíjense lo triste de esta gráfica, que les digo ahí, la que tienen debajo, dice, posicionamiento ante la afirmación, las mujeres tienen una capacidad natural para las tareas domésticas y del cuidado. Bueno, ¿cuántos están de acuerdo con esto? Pues un 62,8%. Claro, es que es mucho todavía, ¿no? Es decir, tenemos ahí algo de base genética que nos induce a esto. Bueno, eso será lo que haya que discutir en todo caso. Y claro, en la diapositiva, en la gráfica, verán ahí la que tenemos en la parte derecha, pues el tema de los cuidados, claro. Hay un 56% de población que tiene que dedicarse a los cuidados, bien de niños, de personas con discapacidad, de personas mayores que necesitan de nuestra ayuda, pero claro, de todo ese conjunto de gente que cuida, pues claro, el 85,6% son mujeres las cuidadoras. Fíjense, de nuevo, ese porcentaje tan amplio, porque cuidar significa en muchos casos, esa palabra que ha salido antes, resignarse a ese rol que en muchos casos la mujer lo hace bien, con ganas, pero está abandonando otras facetas de su vida. Y esto sabemos los psicólogos también, que conlleva la aparición a veces de otras enfermedades que en principio no le tocaba sufrir a esa mujer, pero que hay cuidados que son de larga duración, por ejemplo, cuidadoras de enfermos de Alzheimer, que mayoritariamente corresponden esos cuidados a las hijas, a las nueras o a las propias mujeres que su marido haya contraído pues, una enfermedad de Alzheimer. Por lo tanto, estamos detectando casos de mujeres que luego van a crear enfermedades precozmente, incluso llegan a situaciones de vulnerabilidad absoluta por dedicarse en exclusiva a un tema de cuidado. Bueno, la percepción de calidad de vida en el entorno rural, pues fíjense, parece que esto es similar a hace 10 años, ¿no? Pero es verdad que todos los encuestados, fíjense, esta encuesta se ha hecho a personas entre 24 años y 64-65, que claro, yo diría que también hay más gente de más edad, que nosotros que investigamos también en envejecimiento, tienen mucho que decir. Entonces, las personas mayores de esta edad,
pues a lo mejor cambiarían un poco las cosas. Pero bueno, lo que sí que nos dicen es que necesitan aún más oferta de servicios para mejorar la calidad de vida. Es decir, pues siempre se necesita algo más, pues para lo que vamos a ver a continuación. Llegar a tener algunas herramientas pues para estar mejor. Y veremos a continuación algunas dimensiones que llamamos los psicólogos muy necesarias pues para sentirnos mejor y contribuir a eso que llamamos bienestar. Pues como son la dimensión de autoconfianza, por ejemplo, ¿vale? Bueno, el uso del tiempo. Igual, las mujeres parece que siguen ocupando la mayor parte de su tiempo en tareas de cuidados de familiares y del hogar, aumentando las diferencias con respecto a los hombres. Claro, uno mientras que está cuidando, pues no puede ir a lo mejor a ver una película de cine, que es su pasión, no puede charlar con las amigas, no puede prepararse una oposición. Es decir, en ese momento el hombre a lo mejor sí que puede ocupar ese tiempo en participación en asociaciones, porque nos dicen estas encuestas que, claro, el total de hombres que participan en asociaciones es mayor que el de las mujeres. Ellos participan cerca de un 57%, pues quizás porque tienen más tiempo, ¿vale? Entonces, estas son las cuestiones que pueden incidir en que luego la persona pues no tenga un bienestar psicológico, ¿vale? Que es donde yo quiero llegar. Fíjense, aquí yo les pongo como muchos conceptos, ¿no? Al igual que antes Amalia ha dicho que, ¿cómo se describe esto de entorno rural, medio rural, ¿no? Yo también diría que si yo pregunto a cada uno de ustedes qué entienden por bienestar psicológico, pues podríamos decir conceptos que están muy relacionados, pero que no llegan a ser lo mismo. Uno puede decir, bueno, lo de bienestar significa pues estar bien, ¿no? Tener una buena calidad de vida o sentirme tranquilo o, bueno, tener esa pizquita de felicidad que todo el mundo quiere en su vida o llevar una vida plena. En fin, habrá muchos conceptos que es verdad que tienen mucho que decir y que están asociados a bienestar psicológico, pero que no es lo mismo, ¿vale? Yo ahora intentaré decirles algunas cuestiones un poco teóricas, perdónenme, pero partiendo de la psicología tengo que partir de algún modelo teórico para que luego veamos también cómo lo podemos llevar a la práctica. Entonces, me voy a ir a la filosofía, así como muy lejos, pero bueno, la psicología también bebe de la psicología, no vamos a inventar nada nuevo. Y claro, ya las posturas filosóficas de hace muchos años, claro, nos decían que había como dos corrientes en relación a esto de lo que llamamos felicidad o bienestar. Una era esa corriente más hedónica, del placer, y otra era una corriente más eudaimónica, ¿vale? Que era otra cosa. Entonces, claro, esa primera corriente que luego los psicólogos hemos denominado bienestar hedónico, tiene mucho que ver con que el individuo lo que busca es el placer, el bienestar subjetivo, el que yo me sienta muy bien tirándome por paracaídas porque es una adrenalina brutal, ¿vale? O me encanta irme a tomar cafés con mis amigas porque ese momento es el placer puro y absoluto. Claro, entonces ahí el logro de la felicidad será el puro placer que yo experimento haciendo eso. Y el bienestar como estado, como un sentimiento y una experiencia de satisfacción. Esto va a estar centrado sobre todo en el individuo, que es el que realmente está sintiendo esta emoción, ¿vale? Pero claro, a partir de esta propuesta uno puede preguntarse, y así los psicólogos, entre ellos, por ejemplo, Martin Seligman, que les sonará, se preguntaron, bueno, pero todo lo que provoca placer también provoca bienestar, piénselo bien. Y de ahí surgieron otras corrientes que fueron a denominarse bienestar eudaimónico, cuyo logro tiene que ver más con el desarrollo del potencial humano, ¿no? El bienestar psicológico, en definitiva. Es decir, lograr que yo pueda alcanzar todas mis potencialidades, que yo me proponga fines y pueda alcanzarlos. Se trata de un crecimiento personal. Eso que a veces para ti va a ser motivo de logro personal, no lo va a ser para otra persona, ¿de acuerdo? Pero para mí lo va a ser, ¿eh? Y ya luego les describiré casos concretos. Yo formo parte del programa UNED Senior y ahí soy tutora de algunas asignaturas allí en un centro de Madrid y en muchos casos los alumnos que acuden ahí pues están más o menos formados. Tengo estudiantes de todo tipo. Hace años sobre todo veía gente con muy poquita formación educativa, no habían tenido oportunidad en su vida. Entonces, el acercarse a una universidad y el proporcionarle unos apoyos, una oportunidad de empezar a aprender algo en un entorno universitario, suponía un crecimiento personal
aun oponiéndose a su entorno más inmediato, que la primera pregunta era: ¿y tú para qué vas ahí? Si no te vas a preparar unas oposiciones. Entonces, ese desarrollo personal se centra en conectar ese bienestar psicológico individual también con los demás, porque eso va a tener impacto en el colectivo inmediato y el colectivo un poquito más externo a la persona. Bueno, ese bienestar psicológico, como les decía, arranca pues desde Aristóteles. Yo ahí pongo lo de la ética a ver si he puesto bien la edición, porque hay muchas ediciones y me gusta poner una, sí, a Nicomano. Esta edición es de la Biblioteca Clásica, que es muy interesante. Y bueno, fíjense, Aristóteles ya decía que bienestar significaría pues vivir de acuerdo con el ideal o criterio de perfección al que uno aspira y que te da sentido a la vida, ¿no? Uno entiende perfectamente cuando alguien te dice: mi vida no tiene sentido, pues por ahí va. Los psicólogos no hemos inventado nada, ven que ya hace muchísimos siglos se hablaba de esto. Carmelo Vázquez, que es un psicólogo pues bastante importante en nuestro campo, al que muchos admiramos, es un investigador de la psicología positiva, y él lo define así: son aquellas actividades congruentes con los valores profundos que suponen un compromiso pleno con el que las personas se sienten vivas y auténticas. Es decir, ser honestos con lo que uno pretende alcanzar, ¿vale? No nos defraudemos nosotros mismos. Y esto aplíquenlo, por ejemplo, a las mujeres en entornos donde hay una buena presión social que a veces no les deja salir de lo que parece que corresponde a que hagan, ¿no? Y bueno, simplemente citarles algunas teorías desde el ámbito psicológico que han hecho mucho por avanzar en este terreno. En primer lugar, una teoría que se llama de autodeterminación, propuesta por Ryan y Deci, donde decían que un buen funcionamiento psicológico, por supuesto, es clave para el bienestar. Es decir, que una persona tenga un buen manejo psicológico es necesario, ¿no? Pero se debe lograr alcanzar al menos 3 necesidades psicológicas básicas, ¿vale? Uno sería la vinculación, es decir, la relación con los demás, con el entorno en el que uno vive; el nivel de competencia, que tú puedas desarrollar ese nivel de competencia que puedes tener; y la autonomía, que después les diré lo que significa ser autónomo. Y en definitiva, que uno tenga metas coherentes con aquellos valores e intereses propios, ojo, no aquellos ajenos que me intentan imponer, ¿no? Y con las necesidades básicas que para mí son muy importantes y que yo quiero de alguna manera satisfacer. Y ya les digo, a veces da igual la edad, es decir, hay personas que siguen luchando de una manera interior durante toda su vida y a lo mejor son ya adultas o incluso estas que ya están en la etapa de la vejez y ya cumplen el sueño de decir: mira, a los 80 años es cuando puedo hacer algo que me importa. ¿Eso qué conlleva? Pues que hay una motivación intrínseca, es decir, está dentro de la persona, ¿no? Por realizar aquellas actividades que me da un placer, pero derivado de poder hacerlas y por propia voluntad. Eso es muy importante. Nadie me controla el que yo tenga que hacer algo, sino que soy yo la que elijo hacerlas. Este primer modelo dio paso a otro más actual, a partir de los años 90, el modelo de Carol Rilf, que si trabajan en esto de bienestar lo conocerán de sobra, porque es un modelo ya multidimensional. Hablan de 6 dimensiones básicas y cada dimensión que se consigue es como un reto para la persona. Las tienen aquí, ¿ven? Las dimensiones serían autoaceptación, autonomía, relaciones positivas con los demás, dominio del entorno, propósito en la vida, crecimiento personal. He marcado en negrita las que se consideran como clave para esto del bienestar psicológico. No quiere decir que el resto no, pero parece que los estudios apuntan a que estas 3 en concreto son las más importantes y por eso las he destacado también en el título. Bueno, por darles una definición breve de todas, fíjense, autoaceptación, que un poco la palabra ya te lo dice, ¿no? Pero será aquella relacionada con mantener una actitud positiva hacia uno mismo, también de nuestro pasado y la asunción tanto de aspectos positivos como negativos de uno mismo, es decir, autoaceptarse, no flagelarse por decir, pues en ese momento no pude estudiar, estuve marginada o no me debería haber casado con tal persona. No, hay que aceptar y vamos a ver qué posibilidades tengo de crecer a partir de aquí. Relaciones personales positivas, ojo, uno puede tener muchas relaciones, pero que no sean positivas. Sería la capacidad para tener relaciones estrechas y cálidas con otros, basadas en algo muy importante como es la confianza, lo que antes se decía. Hay mujeres que en un entorno rural no tienen confianza con ninguna persona, aunque las conozca de sobra.
el afecto y la empatía. Dominio del entorno o competencia ambiental. Fíjense, es el sentido de dominio y control en manejar los entornos en los que uno se ve implicado, relacionado también con la capacidad de sacar el máximo provecho de las oportunidades que uno va viendo que se acercan a uno y crearse o seleccionar contextos. Esto a veces es muy difícil, y más en entornos rurales donde está todo como muy encorsetado, pero siempre habrá una oportunidad, igual que hay estas conferencias donde asisten ustedes libremente y alguien a lo mejor puede haber pasado por ahí fuera y decir, uy, unas charlas muy interesantes. A veces una charla puede cambiar una vida, en el sentido de que abra la luz a algo, ¿no? Entonces, eso es sacar el máximo provecho. A veces aquí me gusta poner una imagen de alguien llevando las riendas de un coche de caballos, ¿no? Que es como muy significativo. No quiero que el de al lado, bueno, se las puedo dejar algún rato, pero yo quiero llevarlas. Y bueno, las tres como más importantes, entre comillas, serían estas. La autonomía, que fíjense, sería la capacidad para resistir la presión social y evaluarse a sí mismo y las situaciones en las que uno está en función de criterios personales. Es decir, tiene que ver con la individualidad y la libertad. No tiene que ver tanto con la autonomía funcional. Es decir, claro, me he roto una cadera, tiene que ayudarme mi hijo, mi hija, mi marido o mi pareja. Es decir, es la capacidad para resistir la presión social y poder ser independiente en mis decisiones. Propósito en la vida. Bueno, pues relacionado con que la vida tiene un significado, un sentido al que yo le voy dando al transcurrir de los años, se supone, y la persona va proponiendo y marcando sus propios objetivos, las metas, los propósitos. Vemos en muchos casos que las mujeres se han marcado una línea directriz, pero hay algo en el camino que se lo corta y le impide seguir esos propósitos que se han marcado. El crecimiento personal, bueno, pues sería la apertura a nuevas experiencias que pueden enriquecerte y que posibilitan además realizar todo el potencial de una persona, ¿eh? El desarrollo continuo, progresar y mejorar a nivel personal. Ya les digo, a veces va muy ligado al tema formativo, pero no siempre, ¿de acuerdo? Hay que basar también las capacidades y el crecimiento personal también a nivel emocional, por ejemplo, ¿eh? Y se hacen muchos trabajos muy interesantes con el tema de gestión emocional, ¿no? Y que las mujeres que ven que, por ejemplo, tienen una gran capacidad empática y que eso se les dice desde la psicología que es muy bueno, no caben siendo víctimas de su propia empatía, ¿vale? Que en ocasiones sucede. Bueno, esto del bienestar psicológico es ya estanco, es así para siempre desde que uno nace. Pues no, es decir, es variable también. Influye algo muy importante y es cómo la persona va a gestionar los retos y cómo gestiona la vida. No todos somos iguales, entonces todos sabemos que manejamos las situaciones de diferente manera, eso que vaya por delante. Yo aquí les digo generalidades basadas en la mayoría de los resultados que dicen los estudios. Pero fíjense, la autoaceptación y las relaciones positivas con los demás parece que son dimensiones estables a lo largo de la vida. El dominio del entorno y la autonomía parece que van aumentando con la edad, ¿eh? Como diciendo, bueno, pues realmente eso va a ir a mejor. El propósito en la vida y el crecimiento personal parece que disminuyen hasta que ya llegamos a la vejez. Parece que, claro, ya dice, bueno, total, ya has llegado a tener los 80, ¿ya para qué vas a crecer más? ¿No? O ¿para qué te vas a poner una nueva meta? ¿No? A veces uno se puede alarmar y se pone las manos en la cabeza si hay un señor mayor que te dice, voy a hacer obra en mi casa, voy a tirar el baño, voy a hacer, no sé, un diseño completamente diferente. Habrá muchas cabezas que piensen, ¿y tú para qué? Si ya no tienes edad. O sea, estamos prejuzgando que esa persona no va a poder disfrutar de calidad de vida o de porque le apetezca o porque sea un enamorado del diseño. ¿Y por qué vamos a nosotros a decir a una persona que no tenga un propósito en la vida? Como puede ser ese u otro, el que queráis. ¿Más variables que puedan hacer diferencias en estas dimensiones? Bueno, pues la edad. Como os decía anteriormente, va ligado a lo que os he dicho, a más edad, menor propósito en la vida y crecimiento personal. El sexo, un poco lo que nos viene a cuento aquí. Las mujeres, pues quizá puntúan más alto en relaciones positivas con los demás y crecimiento personal, ¿de acuerdo? Cuando tienen oportunidades, se ve que aprovechan mucho más esa dimensión. La educación, fíjense, se han visto que a mayor nivel educativo está asociado a mejora en las 6 dimensiones. Y aquí da igual seamos hombres o mujeres. El nivel socioeconómico. Bueno, pues un menor nivel socioeconómico se relaciona con
un menor crecimiento personal. De nuevo ahí, ojalá nos vayamos equiparando, porque a veces los recursos económicos, claro que son importantes. Si tú no das oportunidades a la gente pues para formarse, para acudir a lugares, para tener medios, pues no va a poder a veces alcanzar a otras cuestiones que le permitan un crecimiento personal. La cultura y la sociedad en la que uno vive. Hemos estado antes charlando en el café durante este rato de pausa, pues las diferencias que hay culturales, ¿no?, entre todos los países, y eso hace que a veces haya sociedades colectivistas, otras más individualistas. Claro, las colectivistas, que tienen más en cuenta la colectividad, el grupo, ahí se ve normalmente que hay un aumento en las relaciones positivas, en la colaboración, ¿no? Quizá las personas son como más solidarias, se vuelcan más en el grupo, no tanto en el propio individuo. Mientras que en las sociedades más individualistas, lo que parece que crece en esas dimensiones sería la autonomía, es decir, yo voy a vigilar por tener más control de las cosas que yo hago, la autoaceptación y el crecimiento personal. ¿Ven? A esa diferencia es importante también manejarla, ¿de acuerdo? No es que una sociedad sea perfecta y la otra nada, es decir, a veces vamos a ir viendo pues las ventajas de una y las ventajas de otra. Y, por supuesto, la personalidad. Desde el mundo de la psicología se sabe, desde hace muchos años, que puntuar algo en escalas que miden la extraversión a veces es bueno para ciertas cosas, y entre ellas al bienestar psicológico. Las personas que son más extrovertidas pues son aquellas que no tienen tanto miedo a abrirse a nuevas experiencias. Son más flexibles en el sentido que no les da tanto pavor probar cosas, aunque fracasen. Ellos no lo van a tomar como un fracaso, van a decir, bueno, pues voy a aprender de esto, no me ha gustado nada, me voy, otra vez será, ¿entienden? Entonces eso hace que uno tenga un mejor bienestar psicológico. Bueno, claro, el bienestar está muy relacionado también con la salud, porque se ve que las personas que puntúan mejor en bienestar tienen una mejora en los sistemas fisiológicos, tienen un inicio quizá más tardío de enfermedades y una mejor recuperación si es que padecen alguna enfermedad. Tienen, en definitiva, mayor capacidad funcional, menor probabilidad también de tener discapacidad o muerte prematura. Muertes que dices, no estaba preparado para que este individuo muriera ya. Es porque a veces vemos casos de personas que dicen, se han abandonado. Eso que decimos coloquialmente, se ha abandonado. El sistema inmunológico dice decae, pero todo lo demás también. Y se ve que las personas que tienen bienestar viven una vida quizá más larga y con más calidad. Por lo tanto, habría que fomentar conductas saludables, ¿no? Estrategias para que las mujeres, en este caso en el ámbito rural, permitan afrontar bien las situaciones, que sean más proactivas y adaptativas y que puedan además reducir el impacto del estrés. Porque el estrés, luego nos contará además el profesor César Venero, el estrés no es nada bueno, nos impacta a todos y es verdad que vivimos en circunstancias, en el mundo rural, en las ciudades, nadie está ajeno al estrés, pero tenemos que intentar mitigar el impacto, ¿no? Entonces, claro, podemos ver el bienestar como una función buena y protectora ante situaciones de enfermedad. Y claro, esas personas que puntúan alto en bienestar, pues son esas que podemos catalogar como que se sienten más satisfechas consigo misma, encajan más con el contexto en el que viven, no se sienten con esas inseguridades y tienen más perspectiva de futuro en la vida que les queda por delante. Socialmente, además, se ve que son personas pueden alcanzar más responsabilidades, más comprometidas con aquello que pueden abordar. Y esto, claro, redunda no solo en ellas, sino también en el colectivo en el que conviven, en la comunidad y en la sociedad en general. Es lo que hay que ver, que no es que tú vayas a mejorar sin más, sino que eso es un beneficio a nivel grupal. Bueno, no me quiero detener mucho, por favor me vais controlando también los tiempos. Yo aquí me puedo tirar mucho tiempo, pero bueno, simplemente centrarme en estas que les he indicado antes. La autonomía, fíjense, muy cercana también a algo que es interesante saber, la voluntad y la capacidad que tiene uno para proponer en marcha acciones, ¿no? Grado en el que yo me siento libre pues para decidir si hago tal o cual cosa. El no tener que preguntar a alguien, ahora que ya la legislación nos permite que el marido no tenga que firmar por nosotras, pero que al menos yo tenga en la cabeza que no le tengo que pedir permiso, por ejemplo. Entonces, claro, a veces esa es la competencia cognitiva.
¿vale? Y eso es difícil a veces de alcanzar, incluso en mujeres que de alguna manera hemos alcanzado cierto nivel, ¿eh? Que estamos ya en un lugar, pero siempre uno tiene ahí esa cabeza pensante que dice, uy, ¿tendré que pedir permiso a alguien? ¿Vale? Entonces, si tenemos autonomía, estaremos en esa posición de independientes. Ojo, esto no quiere decir que no dependamos de los demás. Todo el mundo es dependiente de los demás en muchas cosas, pero entenderlo en este contexto. Que es una persona que resiste ante las presiones sociales sobre cómo pensar y cómo actuar. La conducta es autorregulada y hay una evaluación según criterios propios, no que otros me los vayan diciendo. El propósito en la vida. Bueno, aquí recomiendo siempre el libro, que no sé si lo habrán leído, de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido. Si no lo han leído, por favor, diríjanse a él, porque ahora pues se ha puesto de moda de nuevo por el tema de la soledad, porque aquellos que estudiamos también el mundo de la percepción de soledad nos dice muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo también porque, claro, aun en las situaciones más extremas, más tremendas, como este hombre que estuvo en un campo de exterminio, uno puede proponerse metas y tener unos objetivos a futuro. Y eso te va a dar sentido a la vida, ¿vale? Y entonces es un aprendizaje si leen esta lectura. Entonces, bueno, sentir que la propia vida tiene un sentido por sí mismo. El crecimiento personal, bueno, pues es crecer, la palabra te lo dice, ¿no? Pero sobre todo desarrollar las potencialidades que uno tiene. Descubres gente que, aunque no hayan tenido formación académica arreglada, eso da igual. Hay gente que tiene una preparación innata, eso que llamamos innato, o que es muy buena receptora, y que puede afrontar retos y que resuelve cuestiones de la vida con una inteligencia soberbia. Entonces, eso es. Entonces, es eso que tiene que ver con la necesidad de desarrollarnos continuamente, ganas de estar abiertos a cualquier cosa nueva que esté a mi alcance, sensación de sacar el máximo de mí, de seguir mejorando, porque siempre tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Entonces, es esto, el sentirnos también eficaces cuando vamos haciendo las cosas. La evaluación del bienestar psicológico, uno me puede preguntar ¿cómo se evalúa? Pues hay escalas, luego lo vamos a ver, ¿vale? No me voy a detener. Pero sí le diré que en algunas de estos cuestionarios pues hay preguntas para cada una de estas dimensiones. Pues, por ejemplo, para autonomía, pues tiendo a preocuparme sobre lo que otra gente piensa de mí, ¿de acuerdo? Y luego verán que se puntúa según un rango de totalmente de acuerdo, en desacuerdo, etcétera. Bueno, esto lo vamos a ver después. Y no quiero demorarme mucho, sé que es una presentación así muy rápida, bueno, pero son pinceladas para que, bueno, podamos pensar en ellas. Hemos visto que se puede evaluar y desde la psicología hay cuestionarios, hay entrevistas, también recogiendo, por supuesto, información de los servicios sociales, de los educadores, de otras instituciones. Esto es un trabajo multidisciplinar, qué duda cabe. Y la intervención va a ser así también, no va a ser solo de una profesión, pero sí que estamos en la línea de lo que ya se ha dicho aquí, promoción de la importancia del bienestar psicológico, porque eso va a afectar a la salud entendida a nivel general, no que me duele el pie y tengo migrañas, no, es la salud de que estoy fatal a nivel anímico, ¿no? Eso que a veces no se puede expresar, y lo de que si uno va acompañada de otra persona de la familia, el médico, me da mucho apuro decir que es que en mi casa me siento más sola que la una, cuando vivo rodeada de mi pareja y de mis 3 hijos. Y eso es lo triste. Familias que vemos que viven en un mismo domicilio unos cuantos miembros, pero preguntando a la persona de forma individual se sienten solos. Eso es lo grave. No ya los que viven solos, sino gente que vive con los demás y tiene la percepción subjetiva de soledad. Eso es muy duro. Entonces, claro, esto implica a todos los profesionales, les pongo ahí, de la salud, de la educación, del área social, del derecho, etcétera. Y claro, también hay que implementar programas preventivos de enfermedad, ¿no? Que potenciemos este bienestar psicológico y la gestión emocional. Las emociones no son buenas ni malas, todas tienen que aparecer en un momento dado, pero a veces hay que gestionarlas bien y tener ese cierto control, porque si no nos llevan, ¿no? Es decir, ese exceso a veces de empatía, y antes hemos visto a Amalia, que yo digo, ¿ves? Es que habrá situaciones en que te desborden emocionalmente, o Teresa, que conoce estos temas de violencia, es decir, ¿cómo no te vas a implicar? Entonces, esa barrera, entre comillas, que tienes que hacer, aunque seas muy empática, pero tienes que manejar muy bien las emociones. Y, por supuesto, investigar. Desde la universidad y la UNED lo hacemos sobre qué variables, de alguna manera, están relacionadas con el bienestar en función de la edad, del sexo y, por supuesto, del contexto rural, porque hay que ver las circunstancias
de cada entorno, que son muy diferentes, aunque sean a kilómetro y medio donde está otra persona. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Claro, las propuestas específicas de intervención pueden ser múltiples. Yo aquí he señalado algunas porque creo que pueden ser orientadas en este sentido. Bueno, habrá propuestas para mejorar el bienestar psicológico de jóvenes desempleados que lo están pasando, pero francamente mal, que están desubicados en una sociedad donde ven poco futuro y están muy preparados y dicen, ¿y luego dónde voy a acabar, no? En mujeres, ya no voy a añadir ningún calificativo, mujeres, el entorno mujer y la problemática que conlleve cada una. Y en personas jubiladas, ojo, jubiladas que pueden ser a partir de 56 años por una prejubilación que no han querido. Ahí, fíjense, el control de la situación no lo han tomado ellos, por lo tanto, ahí va a haber un padecimiento, un sufrimiento psicológico importante. ¿Qué objetivos nos tendríamos que proponer? Bueno, yo les digo algunos. Fomentar esa dimensión que he denominado antes autonomía, ¿vale? El propósito en la vida, el crecimiento personal. Esto se puede conseguir a través de distintas actividades. Yo marco algunas. Por ejemplo, los programas de formación. Hay programas de distintas instituciones, las diputaciones tienen seguro muchos programas, los ayuntamientos, las universidades, como la UNED, que tiene programas de formación permanente, o los programas para mayores de UNED Senior que les he comentado antes, o programas de especialización laboral. Hay personas que han tenido una dedicación laboral muy sufrida porque no era algo donde estaban desarrollando al máximo su potencial y tienen que desarrollar más otra faceta profesional, por lo tanto requieren otros programas, ¿no? Y, por supuesto, la participación social. Vivimos en entornos donde lo social se ve que es un protector contra a veces fenómenos como la soledad. Entonces tenemos que saber que el entorno y las relaciones positivas, ojo, no cualquier relación, nos pueden ayudar. Entonces, ¿cómo se puede conseguir? Pues a través de encuentros intergeneracionales. En la UNED Senior yo he hecho a veces este tipo de actividades, pues en las que se han hecho actividades de alumnos de grado de psicología con mayores que estaban en el programa de UNED Senior y ha sido sumamente enriquecedor. O talleres de ocio, pero donde se desarrollen pues, tanto destrezas físicas como destrezas culturales y, sobre todo, aprovechar los recursos locales, porque me consta que muchas veces los ayuntamientos ponen en marcha cantidad de iniciativas, de jornadas sumamente interesantes y luego no llegan al público, que es lo que tendría que llegar. Y bueno, yo creo que estas son en líneas generales las líneas de actuación y bueno, muchas gracias por su escucha, por su atención y nada, espero que haya sido de su interés. Si tienen... Si tienen algún comentario o... Sí. Muchas gracias, Carmen, por su presentación. De bienestar psicológico, últimamente hablamos muchísimo, sobre todo de este periodo de COVID. Yo creo que es importante también decir que cuando hablamos de bienestar psicología, sí. Tenemos para decir que la resiliencia, sí. El concepto de resiliencia sí. es una capacidad de sobreponerse de problemas, sí, muy bien, sí, te entiendo. Sí. Sobre todo y luego utilizar esta experiencia para desarrollar nuestros potenciales. Eso es. Sobre todo cuando este periodo de COVID estaba mucho difíciles para todo el mundo, sí. Sobre todo en zonas rurales, claro. para mujeres, para jóvenes, cuando no pudimos ni salir ni hacer las cosas. Eso es también la capacidad de resiliencia, es importante. Entonces, tenemos que mirar las condiciones internas de las personas, pero también de ámbito. Y claro que
zonas rurales es importante entretener las actividades, sobre todo para las jóvenes, para el bienestar psicológico de las jóvenes, para apoyarlos, sí, para que no... Empoderarse, ¿verdad? Empoderarse también. Sí, Utilizamos a veces esa palabra. Pueden estar en capacidad sí, de hacer todas cosas para crecimiento de personalidad y otras cosas, pero sobre todo que ahora estamos también en momentos de crisis. Y cuando hablamos de bienestar psicológico es difícil para personas que deciden hablar de bienestar psicológico cuando personas se piensan de qué va a comer mañana. Claro. Entonces cuando hablamos de eso, es pirámide de Maslow, tenemos que también proponer que los empleos, poder ayudar con empleos, que la gente, sobre todo las familias, pueden alimentar sus hijos. Sí. Y claro que ahora si proponemos un taller sobre bienestar psicológico o si padre va a ir a trabajar, claro que va a elegir de trabajar y muchísimos. Y claro que en este momento las familias necesitan más apoyo que antes. Entonces, no sé qué... Sí, es ese equilibrio, porque es verdad que a veces las situaciones, que lo has dicho perfectamente, coyunturales, hace que la situación sea tan caótica que lo primero que tienes que hacer es satisfacer las necesidades básicas, que es el alimento, la vivienda y para de contar, y después ya me hablas de otras cosas. Pero no podemos abandonar tampoco el que esa persona sea consciente a lo mejor de lo que ha logrado en los años que tiene de vida. Me da igual que sea una persona joven o sea adulta, es decir, la fortaleza que ella ha tenido, pues por ejemplo, para hacer ese tipo de estudios, aunque ahora la situación coyuntural no le permita tener un trabajo, es decir, las ganas de que esa persona siga luchando, de que lleve al menos el control de lo que ella puede controlar para seguir por lo menos encauzando aquello que puede encauzar, que no es mucho en determinados momentos. Pero es verdad que los psicólogos tenemos que estar ahí pendientes, porque si no, efectivamente, siempre a lo mejor sobrevivirán los más fuertes, estos fuertes en el sentido, ojo, de los que tengan más capacidad de resiliencia, los que se sientan más empoderados, pero esos otros a los que haya que darles, perdona la expresión, un empujoncito, o que tengamos que hacerles ver lo competentes que son, aunque nadie se lo hayan dicho, se quedan fuera. Entonces, yo creo que también nuestra perspectiva, y como psicóloga también, es apoyar esas otras, por supuesto, demandas, loables todas, de oye, lo primero que tengo que hacer es buscar recursos, que alguien me ayude, por Dios, que tengo que dar de comer a mis hijos. Pero sin perder de vista que tú tienes también una potencialidad para estructurar para estructurar tu vida en el momento que a lo mejor ese bache pueda cambiar, ¿de acuerdo? Para que además esas personas no se sientan víctimas y culpables de que son ellas las que no pueden alimentar a sus hijos, bien porque hayan elegido vivir en un entorno rural y que vaya mala decisión, y si me hubiera ido a una capital esto no hubiera sucedido, porque a veces sucede eso. Entonces, gestionar también las emociones con las personas tiene que ser complementario a esas otras intervenciones, te digo, de recursos, fundamental, porque si no nos mandan lejos, y es que los psicólogos nos daría mucha vergüenza entrar en lugares donde lo que pides es, por favor, lo básico y absolutamente necesario, ¿eh? Pero efectivamente, del COVID se ha aprendido, no sé, pero yo creo que hemos aprendido cosas, y yo os diré, por ejemplo, que los mayores han tenido esa capacidad, por ejemplo, que ha salido antes la palabra, que no nos gusta, pero a veces es buena, de resignación en algunos casos, sobre todo en las primeras fases del COVID, que ellos estaban resignados porque para ellos esta situación de COVID no suponía un drama tan absoluto como otras circunstancias que habían vivido en su etapa anterior de vida. Claro, luego el COVID se fue complicando y lo que uno pensaba que iba a durar 3 o 4 meses, aquello se alargó. Pero en esos primeros meses donde andábamos todos un poco descabalados, muchos mayores eran los que daban a veces orientaciones y frases de venga, no, esto no es tan malo, aquí cada uno puede seguir adelante, gracias ahora tenemos tecnología y yo llamo a mi hijo y me llama a mí. Es decir, hemos visto, los que trabajamos en esto, que muchos mayores han afrontado bien eso por esa capacidad de resignación que en ese momento era buena, porque han aceptado una situación dura y luego han puesto en marcha, fijaros, eso ya os lo paso así
por lo bajo, aquellos que llevaban a cabo conductas de eso que se llama envejecimiento activo, que normalmente son aquellos pues, que siguen leyendo mucho o haciendo deporte o relacionándose con los demás, claro, en tus cuatro paredes a veces no puedes, pero son los que han continuado leyendo, aunque hayan vuelto a leer su libro, el único que tienen ahí, han utilizado el teléfono pues como nunca, porque han seguido hablando con los amigos, han seguido haciendo ejercicio físico, porque hay mayores que te dicen, yo he estado del pasillo de aquí para allá haciendo todo el ejercicio que podía. Es decir, han sido muy disciplinados y eso les ha permitido a veces afrontar mejor esa situación, ¿vale? Bueno, no sé si... Yo solamente, por lo que acabas de decir, es que lo has dicho tú, te iba a preguntar por el COVID, porque me llevo apuntada, como yo no soy de tu área, lo del bienestar eudaimónico, sí. No lo sé decir. Ni yo, es que va aprendido esto. Eudaimónico, sí, pero te aseguro del que griego. Porque justo estaba pensando en lo de salir, aplaudir al personal sanitario, cuando sí. en esto último que te he hecho la foto a la diana, dice, sí. de entrada a conectar el bienestar psicológico individual con los demás. Y es lo que nos acabas de explicar sí. a la gente mayor, ¿no? Sí. Se vivió así, es así, ¿verdad? exactamente. ¿Y por qué ahora lo dejamos de ir? Pues no lo sé, ahí ves, le estamos ya fallando, porque es cierto, es cierto. Y cuando ya nos dieron la posibilidad de salir a la calle, ¿no? A que te daban ganas como de saludar a la gente, decir, ¡ay, qué bien! Yo te conocía de enfrente y tal, pero eso ahora ya nos vuelve a dar corte, ya como diciendo, ya otra vez cada uno en su burbuja individual y ya esos afectos que nos habían hecho resurgir, ¿no? Esas emociones, porque yo creo que hay que sacar también cosas buenas. Ha sido horroroso lo del COVID, por supuestísimo, pero es verdad que esa conexión y la capacidad esa empática de ponerte en la mirada de los otros, del sufrimiento que están pasando otros, que tú qué privilegiada eres, que tienes alimentos para tu familia o un techo donde vivir, puedes manejar la enfermedad, pues eso es positivo y efectivamente has conectado con los demás y eso yo creo que es lo positivo, sí. Bueno. Gracias. Como vamos muy justitos de tiempo, sí. Vamos a intentar seguir con el taller para explicar esto de cómo podemos medir el estrés o cómo podemos medir la soledad, el bienestar, porque muchas cosas están muy relacionadas. Nuestros sentimientos o nuestra sensación, nuestro bienestar, lo que pasa en nuestra cabeza no está separado de lo que pasa en nuestro cuerpo. De hecho, lo que pasa en nuestro cuerpo incide en nuestra cabeza. ¿De acuerdo? Si quieres, vamos pasando. Sí. ¿Quieres ir comentando la primera? Sí, bueno, pues una de las cuestiones que desde la psicología se sabe que es muy importante valorar, pues es la depresión, ¿no? No ese estado anímico bajo, sino diferenciar ese estado anímico bajo de cuando algo ya puede ser patológico, ¿no? Entonces, por supuesto que hay muchas formas de evaluar la depresión, no vale con decir, ¿y tú estás triste? Pues no, es decir, esto ya lo saben los médicos, lo sabemos los psicólogos, que a veces es a través de la aplicación pues de distintas escalas, ¿no? Pues algunas de las que son más utilizadas en nuestro contexto, en España, pues son las que hemos referido aquí para que tengan una idea de cómo lo valoramos nosotros y puede ser, pues por ejemplo, a través de esta escala, que es la escala de depresión GDS de Jesse Bates, que fue un autor que propuso esta escala en una versión más larga, pero normalmente, y muchos de los que están aquí seguro que conocen, la que más se utiliza es la versión abreviada de 15 ítems. Entonces, bueno, aquí hay cuestiones como las que tienen ahí, donde el individuo tiene simplemente que contestar sí o no. A veces, claro, es muy categórico esto de una respuesta sí o no, pero bueno, una de las preguntas pues puede ser, por ejemplo, si se siente feliz la mayor parte del tiempo, teme que algo malo pueda ocurrirle, en fin. Esta escala, además, permite también utilizarla en población mayor, que es donde prácticamente tiene un uso más estandarizado, ¿no? Hay otras escalas que veremos después que pueden utilizarse en cualquier franja de edad y, bueno, como norma de aplicación se le dice, le voy a hacer algunas preguntas para conocer su estado de ánimo. Tome en cuenta cómo se ha sentido últimamente. Por favor, responda sí o no. La interpretación, pues fíjense, a partir de que la persona puntúe de 6 a 9 puntos, pues ya nos hace pensar que la persona puede tener una depresión leve. ¿Qué hacemos los psicólogos? En muchas ocasiones derivamos a un especialista pues para que valore un psiquiatra, a un psicólogo clínico especializado si necesita terapia o tratamiento farmacológico, etc. Con esta escala, fíjense que es como muy sencillita, pero nosotros cuando a veces seleccionamos personas mayores para nuestros estudios,
pensamos que la gente que se apunta voluntariamente está sana, como una rosa, valga así la expresión. Y cuando tú pasas estas escalas, piensas que la gente va a puntuar 0, 2, hombre, alguno se queja porque tal. Pero claro, cuando ves a una persona que aparentemente está sana y de repente empieza a puntuar 7 puntos, es cuando dices, caray, nadie antes había detectado nada. Pues bueno, esta es una herramienta, ven, que es sencilla de aplicar, pero que nos puede dar una información pues bastante importante. Es además fácil de administrar y estoy convencida que incluso en trabajo social, en educadores sociales, en animadores, la utilizan pues alguna que otra vez. Lo que sí se dice siempre es que aquellos profesionales que pasen los cuestionarios o los test o las escalas sean rigurosos, siempre que se pregunte todo de la misma manera a como se hace con todos los individuos a los que va a evaluar, ¿no? Otra escala para evaluar la depresión, fíjense, y esta además se utiliza más también en gente joven, es la escala que tiene 2 componentes, de ansiedad y depresión de Goldberg. También en esta versión, que es muy reducida, pues fíjense, nos orienta ya a evaluar si hay ansiedad o no en esa persona y permite discriminar entre ellos. A la persona se le indica: reflexione sobre si durante las 2 últimas semanas se han presentado algunos de los síntomas que se citan. Y pueden ser, por ejemplo, ¿ha perdido la confianza en sí mismo? ¿Se ha sentido usted desesperanzado, sin esperanza? Fíjense la palabra esa tan importante, esperanza, que es ahora, no me voy a meter en otro tema, que es el del suicidio, pero esta palabra no hay que tomarla sin ninguna importancia, es decir, es muy relevante. Y una persona que puntúe aquí, aunque solo sea un 1, pero fíjense que la escala es chiquitita, pero si ya te dice que no tiene esperanza, ojo, hay que dejarlo ahí. En el plano cuantitativo igual no puntúa mucho, pero en el cualitativo nos quiere decir algo. Y bueno, les diré que un punto de corte significa que a más de 2 puntos es que hay algo a lo que habrá que revisar. Todos estos test que estamos comentando, os hemos dejado una copia aquí ahora. Sí. A quien le interese tener la escala para poderla ver de cerca y ver luego cómo se puntúa, os los vamos a dejar aquí. Nos repartimos ahora para no liar y seguir con la charla, que vamos justos. Claro. La soledad, fíjense, la soledad es algo que ahora estamos viendo los que estudiamos esto, pero no la soledad que uno esté solo en su casa y ya está, porque puede hacer su vida lo que quiere y puede haber elegido libremente esa situación o haber venido impuesta, pero esté bien. Es la percepción de soledad, la percepción de insatisfacción, de que se siente abandonado, aunque su hijo le llame alguna vez y aunque sepa que sus familiares viven cerca. Es esa percepción que crea mucho malestar. Entonces, claro, ¿cómo evalúas esto? Pues hemos visto a veces en trabajos que dices, vamos a preguntar, ¿se siente usted solo? Pues claro, la mayoría... Es que la mayoría de los estudios, claro, cuando quieren abarcar muchas preguntas o muchos test o muchas cuestiones de información, pues van a lo fácil, pregunto directamente lo que quiero saber. Pues si quiero saber cuánta gente se siente sola, ¿se siente usted solo? ¿Sí? No. Se ha demostrado que hacer una pregunta así de directa no es nada fino. Y mucha gente no contesta sí, aunque piense que es sí, porque tiene que vencer esa reticencia a decirlo. Y esto especialmente le ocurre a los hombres, que culturalmente están menos acostumbrados a reconocer que tienen algún problema psicológico o algún problema emocional de autoestima o de necesidad de pedir ayuda. Por lo tanto, encima una pregunta tan directa en hombres es más difícil que te la contesten. Entonces, la manera correcta no es preguntar sí, ¿se encuentra usted solo? Sí, no, no. Hay que hacer preguntas un poquito más indirectas para detectar si realmente a esa persona le pasa algo. Eso requiere usar cuestionarios validados que se hayan demostrado que tienen una consistencia y que están ayudando a identificar determinados constructos. De hecho, mucha gente trabaja con la soledad como un constructo unidimensional, como si solo hubiera una soledad. Y no, hay autores que dicen que no, hay distintos tipos de soledad. Hay una soledad social, en la que estaríamos hablando de las relaciones que tenemos con compañeros de trabajo, con los vecinos, y hay otra soledad que es emocional, por referirnos a la soledad que podemos tener con una pareja, una persona muy apegada a nosotros, que puede ser una pareja romántica, pero puede ser también soledad familiar,
los hijos, los padres, los hermanos, hermanas, o alguien que esté muy cercano a nosotros, que es de nuestro entorno familiar cercano. Claro, puede tener facetas distintas, pero tener una soledad o un sentimiento de soledad en la parte emocional parece ser que tiene un mayor impacto en el estado de salud de la persona. Puede predecir hasta con 2 años de antelación la aparición de una depresión y puede predecir problemas médicos e incluso deterioro cognitivo, ideación suicida en gente más joven y problemas de todo tipo. Entonces, tener en cuenta que hay maneras de conseguir identificar aspectos que predicen en el tiempo algo que luego va a ir a peor es importante, porque esto nos puede ayudar a identificar el problema antes de que vengan las consecuencias emocionales posteriores. Sí, bueno, pues les describimos aquí una de las escalas que más se ha utilizado, que es la escala de sentimiento de soledad UCLA, en una versión más reducida, porque la original es mucho más larga. Entonces, bueno, aquí son 10 preguntas y alguna de ellas es, por ejemplo, ¿con qué frecuencia siente que no puede tolerar sentirse solo? Y el individuo puede contestar 1, me siento así a menudo, hasta 4, nunca me he sentido de ese modo. Es decir, con estas preguntas sí que queda de alguna manera demostrado que podemos evidenciar esa falta de apoyo social o esa falta de sociabilidad en muchos casos también. Y bueno, la interpretación también es sencilla, son 10 preguntas que puntúan entre 10 y 4 puntos y puntuaciones menores de 20 pues ya nos indican que hay un grado severo de soledad. Es decir, tenemos también puntos de corte y rangos para detectar, porque es verdad que uno puede decir, ya, pero es que igual está al límite. Bueno, hay puntuaciones ahí en las que basar la respuesta. Bueno, la evaluación de la ansiedad y el estrés. Yo solo empiezo con esto y sigues tú. Bueno, sigue. Nada, simplemente, desde el punto de vista de la psicología, muchas veces utilizamos cuestionarios, claro. Cuestionarios como este que conocerán de sobra, que es el STAI o el de Goldberg, que ya tenía esa parte también de ansiedad y depresión. Pero bueno, simplemente para que vean que el STAI puede dividirse esa ansiedad en estado o en rasgo, es decir, como un estado ya como circunstancial a un momento determinado de la vida que está sucediendo, o rasgo, forma parte de la personalidad del individuo. Entonces, les digo simplemente, pues pueden preguntarse cosas como me siento angustiado, pues quizá por una situación puntual de que me he quedado sin empleo, o como un rasgo ya de personalidad se evaluaría de tal manera, veo que las dificultades se amontonan y no puedo con ellas, ¿no? Formaría parte ya de evaluar ese rasgo de personalidad. Pero lo que a veces no consigue solo detectar la ansiedad con estos cuestionarios, y necesitamos más herramientas que no solamente la propia respuesta en un cuestionario que a veces nos genera también dudas de hasta qué punto esto puede estar indicando ansiedad o no. Y por supuesto estrés, que sería ya un nivel superior, ¿no? Sí. Claro, asumimos que cuando pasamos un cuestionario la persona siempre va a ser 100% sincera, pero eso es una asunción que no siempre ocurre. La persona no siempre dice toda la verdad o no dice todo lo que querría o debería decir. Es decir, el cuestionario no deja de ser una manera a través de la cual la persona nos informa de lo que nos quiere informar y esperando que si somos suficientemente cercanos nos diga realmente la verdad en todo lo que preguntemos. Pero a veces no tiene por qué ser tan cierto ni tan correcto eso que nos diga, ¿no? Pero hay cosas que son mucho más difíciles de esconder. Es que aunque una persona no lo quiera verbalizar, su cuerpo cuando está estresado, cuando su cabeza está estresada, su cuerpo está estresado, y eso sí se puede llegar a medir. ¿Por qué? Pues porque el estrés en todos nosotros produce una serie de cosas. Y en la fisiología del cuerpo, a ese no le engañas, al cuerpo no le puedes engañar. Entonces, si podemos medir cosas en el cuerpo que son objetivas, patrones de activación fisiológica, ahí ya es mucho más difícil que alguien nos pueda engañar. Siempre y cuando nos dé permiso para medirlo y hacerlo. Claro, siempre que se haga cualquier estudio tiene que haber una aceptación por parte de la persona de que hagas y midas esos parámetros, ¿no?
Si quieres, o pasamos Pues pasa, a esa parte, pasa o- por delante, porque yo creo que Vale. así con la diapositiva se va a entender mejor. Vale, sí, aquí. Cuando tenemos una situación de estrés, a todos nosotros nos ocurre exactamente lo mismo. Hay una activación en nuestro cerebro que produce de manera inmediata una activación simpática de la rama simpática, esa que nos produce, ¿qué? Nos produce activación en el corazón, nos late más rápido, nos produce que podamos empezar a sudar, que se nos encoja el estómago. Pueden aparecer contracturas, ¿no? Estamos en tensión. Unas personas pueden ser más sensibles a que aparezca en el cuello, otras personas en la espalda, otras personas puede ser que se le quite el apetito o que aparezca ansiedad y que la ansiedad se alivie ¿cómo? Comiendo mucho. Especialmente, claro, cada persona puede tratar de aliviar esa ansiedad de una manera u otra. Hay quien lo puede intentar aliviar haciendo mucho deporte, ¿no? Cada persona puede buscar una manera de vía de escape para esa tensión que tiene. El problema es que hay quien no tiene ese recurso o no sabe muy bien cómo aliviarlo y al final esa ansiedad y ese estrés se nos va acumulando en el cuerpo. He dicho que lo primero que ocurre es la activación simpática. Lo segundo que ocurre es que hay una activación de una parte del cerebro que se llama hipotálamo, que activa a otra, que se llama hipófisis, que es esa habita que se ve ahí arriba, que libera un factor liberador de corticotropina que en la glándula suprarrenal, que las tenemos justo arriba de los riñones, ahí se produce la liberación de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Seguramente habéis oído hablar del cortisol. Bien, pues el cortisol en condiciones normales es bueno. Cuando la activación es puntual, nos ayuda a regular nuestra respuesta. Pero en condiciones normales es de manera aguda, para una situación concreta, porque el cortisol tiene efectos a largo plazo. Uno de ellos, por ejemplo, es reducir la respuesta inmune. ¿Qué pasa cuando a una persona hay que trasplantarle un órgano y no queremos que haya rechazo? ¿Qué hacen los médicos? Dan corticoides. ¿Qué pasa cuando tenemos ataques de asma? Damos corticoides porque también produce una inhibición de la respuesta de nuestro sistema. Lo que hacen de manera aguda está muy bien, lo que hacen de manera crónica ya no está tan bien. Porque cuando se activa este eje y el cortisol se eleva durante mucho tiempo, el cortisol que puede atravesar la barrera hematoencefálica llega a nuestro cerebro. Cuando llega a nuestro cerebro, afecta a partes de nuestro cerebro que están implicados en la regulación de emociones y de la cognición. Y una de las cosas que hace es activar a la amígdala, que nos mantiene esa emoción generalmente negativa, y cuando se activa esa amígdala entramos en esa fase de ansiedad que luego puede dar lugar a depresión. Así que si podemos llegar a medir patrones fisiológicos en una persona, podemos saber qué tipo de activación y qué situación de estrés puede estar teniendo la persona. Bueno, ¿alguno tiene aquí una pulserita de estas que tiene el latido cardíaco? ¿Alguien lleva alguna de estas? ¿Sí? ¿Puede? ¿No te va? ¿No funciona? He intentado muchas veces y no... ¿No te funciona? No sé si es porque tengo una muñeca pequeña, aunque pero... O sea, aprietas un poquito contra el suelo, contra la muñeca. ¿Nadie más tiene una de estas? ¿Nadie? Bueno, ¿alguien se ofrece a que le pongamos un tensiómetro y veamos el latido, la frecuencia cardíaca y la tensión? ¿Sí? Muchas gracias. Quédate ahí si quieres y yo me acerco. ¿Sueles tener la tensión bien, no? He estado una temporada con la tensión desconversión. Vale. Sí, sí, es que me daba agobio. ¿Has conseguido ver tu latido cardíaco? Ya, Pero no voy a hablar que si no... claro. ¿Está en ello? Bueno, tranquila, cuando la tengas me dices. No hay ningún problema. Vamos a dejar que no se apriete. ¿Cuántas? Muy bien, estás tranquila. ¿No? 66. Estás muy tranquila, vamos, yo diría. No, pero estás mirando latido cardíaco, ¿vale? 66 es
un latido cardíaco muy tranquilo, muy suave, estás en reposo, no tienes ningún nervio, estás bien. Y bueno, estoy esperando que termine de bajar. Estás perfectamente tranquila. Y estoy... Tú no estás tan tranquila. Yo desde allí no sabía cómo estaba, porque yo te veía sonriente y no lo sabía. Pero ahora yo ya lo sé, que no estás tranquila. Tienes 89 de pulsación. Ella 67. Yo desde allí no sabía cómo estabas, pero ahora ya lo sé. Cuando te ponen el aparato este siempre sube más. Vale, vamos a hacer... Sí. Bien. ¿Quieres que lo diga o lo apunto y me callo? No. Yo pregunto. ¿Has permiso para que te haga una foto y te la mandamos? Para que veas lo dona coraje que has sido. No, yo te lo he quitado. ¿Sí o no? Lo que tú me digas. ¿Quieres que te lo haga otra vez? Vale. Yo te lo... Perdón. No, pero yo esperaría un poquito. No me miréis. Voy a esperar un poquito. Vamos a darte 2 minutitos. Lo dejo aquí. Tú tranquilate ahí. Tranquila. Un poquito de aire. Bien. Pero mientras pasa esto, yo voy a hablar porque ha salido perfecto. ¿Todos reaccionamos igual? No. ¿Todos estamos igual de tranquilos en la misma situación? No. Yo desde aquí os juro que yo no sabía quién estaba aquí estresado o quién no estaba... No lo sabía porque no tengo rayos X y no soy capaz de ver quién tiene un latido cardíaco o una tensión más alta. Ha coincidido que una persona tenía la pulsera y lo ha mirado. Yo si la miro, pues yo tengo 85 pulsaciones. Y yo estoy de pie andando y moviéndome. Sí, pero yo estoy hablando. ¿Quieres salir aquí un momento y hablar en público? ¿Por qué no? ¿Entiendes lo que pasa? No es lo mismo estar aquí que estar ahí. La situación de estar sentado no es la misma que estar aquí hablando en público. Yo te he ofrecido, no voy a obligar a nadie a salir. ¿Alguien quiere salir a hablar en público? ¿Alguien se atrevería? A contarnos algo a lo que se dedique, por ejemplo, a lo que hace en su vida laboral. Alguien que me cuente nada, qué es lo que suele hacer, algo así sin importancia, qué le gusta o qué no le gusta entre hacer, comillas, algo, vamos. ¿no? ¿No se anima nadie? Pero aquí, Sí, aquí. Ah, claro, Sí, aquí. claro. En público es aquí, no ahí sentada en el... ¿Sí? Ya verás como en 2 o 3 minutos ha bajado. Quédate quieta ahí. A ver, solo el hecho de... ¿Se la oye ahí o tiene...? Te dejo... A ver. Vale, yo me pongo al lado y así mi micrófono te oye. Que realmente solo el hecho de salir aquí y tener que hablar, aunque yo personalmente por mi trabajo sí que lo he hecho muchas veces, porque vengo de Cruz Roja y hacemos charlas de prevención de la violencia, de muchas cosas, sobre la paz, etcétera, salud, pues realmente el ponerte aquí delante, a mí siempre, cuando voy a dar una charla, al principio siempre me impresiona un poco, pues porque estás pendiente de que si utilizas un proyector que funcione, ves un poco a la gente, estás pendiente de llegar un poquito, de mirar y ver un poco la reacción que tienes. Que muy bien dicho, me ha venido al pelo y no nos conocíamos. La reacción de la gente. ¿Qué pasa si tú miras a la gente y la gente no te está haciendo caso o te mira así como, ¿qué me está contando? Sí, normalmente lo que hago en ese caso es, esa persona que tal, le pregunto algo o tal, a ver, no sé, intento camelarme. Pero porque tienes tablas y porque dices, en vez de que me afecte, que esta persona no me esté haciendo caso o esté tal, digo, voy a por ella, voy a camelármela para que me siga prestando atención, para que no termine haciendo un corrito ahí y me desmonte la charla. Tienes tablas y aún así has dicho que venir aquí, ponerte a hablar en público, ya te activa. Claro, no es lo mismo estar ahí sentado, ser pasivo, que estar aquí, que estés de manera activa, ponerte a hablar. Sería muy raro que yo estuviera aquí a 50 pulsaciones o 60 pulsaciones hablando, porque, hombre, me tengo que levantar, tengo que hablar, tengo que comunicar y a poquito que me active,
Bueno, pues 80 pulsaciones es normal. Si yo estuviera aquí hablando a 150 pulsaciones, yo estaría atacado de los nervios y os daríais cuenta de que estaría atacado. Pero tú mismo has dicho que el feedback de la gente te afecta a cómo estés hablando. Efectivamente. Cuando uno no recibe aceptación social, te estresa y te sube rápidamente, no solo la bilirrubina, te sube el latido cardíaco y se empieza a disparar el cortisol. Eso ocurre rapidísimo. Y hay, si puedes pasar a la siguiente diapositiva, bueno, muy bien, si quieres seguir hablando, yo perfecto, porque me está viniendo fenomenal el taller para lo que estás contando. Sí, sí. No. Entonces, si tú ahora mismo te midieras la tensión, ¿crees que estaría igual o un poquito más alta que ahí? Más alta. ¿Pero tú te sientes estresada? Me siento más bien activada. Activada. Estás, y yo también te veo, estás en un umbral que es necesario. No todo lo que oigamos como estrés es malo. Hay un estrés bueno que es el de activación. Activación para ponerse en marcha a hacer algo. No puedes estar aquí pasivamente sentado hablando en una charla y con una voz monótona, porque al final los dormís todos y esto no sirve para nada. Hace falta un poquito de activación. Lo que estaría mal es que a las 12 de la noche tú siguieras a 100 y pico pulsaciones, pues no. Pero el problema es que esto ocurre en la gente que está ansiosa y está sobrepasada por la situación. Se puede medir el latido cardíaco a lo largo del día y a la noche una de las cosas que ocurre es que se altera el sueño. Entonces, si hay pulseritas como estas, que te iba a decir, pero bueno, que como estamos unos cuantos, pueden medir cómo es el sueño, cómo es la temperatura corporal y en qué fases del sueño entramos y salimos, REM, ligero o profundo. De esta manera también vemos si hay microdespertares, si hay interrupción de las fases del sueño y cómo es la frecuencia cardíaca. ¿Puedes pasar a la siguiente? Sí. Bueno, es que está un poquito cortada aquí. Bueno, os cuento, puedes sentarte si quieres, gracias. ¿En la siguiente? Muchísimas gracias. El latido cardíaco puede ser más o menos homogéneo y esto permite sacar unas medidas como heart rate variability, la variabilidad del latido cardíaco, que es una suma de cómo de homogéneo o no homogéneo es. Cuando uno está tranquilo, esta heart rate variability es grande. Cuando uno está muy activado, es todo muy homogéneo y esto es un nivel bajo. Desde un punto de vista fisiológico se puede llegar a medir y entender si alguien está teniendo una activación más o menos crónica y prolongada en el tiempo. Ahora que ya estás más tranquila y ya te quita el susto, ¿no? Te lo hago y ya te lo quito. Y estoy seguro de que la vas a dar mejor. ¿Tú qué crees? Que sí. Porque de primera estás asustado que he venido yo para acá y que la primera vez que te aprieta dices, ¡ay Dios! Pero eso es una reacción fisiológica normal. Tan rápida, que es activación simpática. Si ahora estuvieras todavía estresada, esto sería activado, pero estarías ya liberando cortisol. Esa hormona del estrés que he hablado hace un momento. ¿Y alguien se pregunta cómo se puede llegar a medir el cortisol? ¿Cómo podemos medir el cortisol a una persona? Porque has bajado de 149 a 131 en cuestión de 4 o 5 minutos. Sí. ¿Se nota? Sí, está bien. Ahora estás bien. 86, bueno, estás bien. Y ahora 80 pulsaciones. Bueno, pues muy bien. Has bajado tu activación. En cuanto has visto que no iba a comerte ni iba a hacer nada malo, ¿no? ¿Paso a la siguiente, César? Sí, por favor. Pues ese cortisol, si se lo queremos medir a alguien, podemos hacerlo, pero de una manera que no sea invasiva. Idealmente deberíamos medirlo de una manera no invasiva. Una manera de medir el cortisol y una manera de hacer una medida indirecta de esa activación simpática es hacerlo con un tubito que recoge saliva, como este. Ese tubito que veis ahí, esto es un tubo que está cerrado, que dentro tiene un pequeño algodón cilíndrico. Este tubo se le ofrece a la persona para que lo coja la persona que lo va a hacer, se lo ponga en la boca y lo deje en la boca de manera pasiva durante 1 minuto o 2, lo vuelva a poner aquí y lo cierre.
Cuando esto nos llega al laboratorio, lo centrifugamos y aquí nos queda la saliva filtrada ya y se congela. ¿Qué podemos hacer con esto? Podemos medir el cortisol y podemos medir otra cosa que se llama alfa-amilasa. Es una enzima que es una medida indirecta de la activación simpática. ¿Qué ocurre cuando alguien se estresa? Esta enzima sube. Cuando se relaja, baja. Esto es en estrés, esto es en reposo. Sin haber tenido que sacarle sangre ni hacerle nada invasivo a la persona, podemos tener una medida objetiva de cómo es su activación simpática y de cómo es su cortisol. El cortisol también puede dar lugar a activación de citoquinas proinflamatorias, que tampoco es bueno para la salud. También se puede medir en saliva citoquinas proinflamatorias, que es una buena indicación de cuando ha habido ya un estrés crónico en la persona. De manera que se puede evaluar más o menos el estado de activación y de estrés y de salud de una persona sin llegar a hacer un análisis de sangre, aunque el análisis de sangre siempre completa cosas, por supuesto. Adelante. Hay otra manera, en el pelo. Porque cuando nosotros miramos en el pelo, se debe coger de una parte de atrás de la coronilla, siempre para hacerlo homogéneo. Cuando se coge el pelo, se puede cortar y cada centímetro de pelo es más o menos un mes. Bueno, pues si una persona ha estado 3 meses estresada, cogemos los últimos 3 centímetros, los 3 centímetros más cercanos a la raíz del pelo, podemos medir cuánto estrés ha tenido en esos últimos 3 meses. O centímetro a centímetro, cuánto ha sido en el tercero, en el segundo y en el primero. Es una medida global, ¿de acuerdo? Pero podemos llegar a medirlo. Es decir, el cortisol también se queda en el pelo y se puede llegar a medir. ¿Cómo se mide luego? Pues con un ELISA. Se extrae el cortisol y con un ELISA podemos medirlo. Básicamente, lo que quiero explicaros es que está bien tener un cierto nivel de estrés para una correcta activación, pero ese estrés debe ser puntual y para lo que queremos hacer. No puede estar mantenido en el tiempo durante semanas o meses, que es lo que ocurre muchas veces. Y que cuando hay un malestar emocional, cuando se activa esta respuesta fisiológica durante semanas o meses, aparecen las enfermedades asociadas al estrés, que seguramente todos en algún momento hemos sufrido, ¿no? Por ejemplo, son las enfermedades de la piel y demandan cortisona. Ya, pero para frenar la activación y la inflamación que se está produciendo en ese momento. Porque cuando ya, a ver, esa cortisona está básica. Nosotras están diciendo que generamos Sí, sí, pero esa aplicación cutánea es una de las maneras más rápidas de frenar la inflamación ahí. Otra cosa es que tuvieras que estar tomando corticoides orales de manera crónica. Pero porque ahí hay que poner la balanza el beneficio y el perjuicio que pueda tener. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es saber controlar las emociones, aprender a gestionar esas emociones para frenar esa respuesta de estrés. Y lo primero que hay que hacer es detectar cómo nos damos cuenta de que tenemos estrés. O cómo nos está diciendo nuestro cuerpo, cuidado, te has pasado de vueltas. Cada uno puede ser más sensible, uno se le puede quitar el hambre, otro le puede dar más hambre, uno puede ser que se le quita el sueño, otro puede ser que tiene contracturas, otro puede ser que le duele la cabeza, tiene dolores de cabeza, pues claro, tensionales, claro. Cada uno tiene que intentar identificar cuál es su signo más rápido de estrés. Pero todos son comunes, es decir, todos en situaciones de estrés terminamos teniendo estos síntomas. Y la activación que tenemos puede ser mayor, y he dicho, no somos todos iguales. Hay personas que activan más rápidamente la fisiología de la rama simpática y hay gente que activa más la del cortisol, el eje hipotálamo hipofisario adrenal. Es decir, no todos reaccionamos exactamente de la misma manera, no somos relojes ni clones, somos distintos. Pero la fisiología es la que es para todos, ¿vale? Entonces, es que sé que vamos muy mal, hablando muy rápido porque vamos muy mal de tiempo. ¿Tenéis prisa? ¿Seguimos? Sí, pero no sé cómo de prisa vais bien, ¿sí? Vale, porque me daba miedo, digo, no sé si alguien se tiene que ir.
Vale. Pues mirad, tal y como estaba diciendo, no somos todos iguales. Si aunque no se vea muy bien, en la gráfica de arriba, a la derecha, en línea negra es la activación en una situación de estrés en hombres cuando se mide. En la primera es el cortisol, en la segunda es la alfa-amilasa. Los hombres suelen reaccionar más con cortisol, es decir, la respuesta endocrina, y las mujeres suelen reaccionar más en la simpática. Suelen, estoy hablando grupo, no digo que puntualmente una persona pueda ser más así o asá. Generalmente es así, los hombres más con cortisol, las mujeres más con alfa-amilasa. Es decir, aunque hay una fisiología común, también hay diferencias de sexo en las maneras que solemos tener de reaccionar al estrés. Pero una activación simpática muy alta es realmente perjudicial para la salud. Si uno activa el corazón continuamente, al final lo que puede producir es cardiopatías. Entonces, tiene que cuidarse. Los otros son situaciones en las que se bloquea con beta-bloqueantes, pero bueno, no quiero meterme en esto. Farmacológicamente, una respuesta u otra, pues para ver cómo reaccionan hombres y mujeres. Pero para mí, el mensaje que os tenéis que llevar a casa es: el estrés produce activaciones a todos los sujetos, a todos. Aprender a gestionar la emoción consigue frenar la respuesta de estrés, y ser hombre suele estar más asociado a alteraciones en el cortisol, ser mujer más alteraciones en la respuesta simpática. Hay diferencias individuales, por supuesto, pero comprender cuál es la fisiología y entender que se puede llegar a medir nos puede ayudar a nosotros a entender qué personas son más vulnerables o no a situaciones de estrés. Porque el estrés precede que aparezca ansiedad y luego que aparezca depresión. En la depresión, ¿qué suele haber? Pues suele haber, entre otras cosas, un cortisol elevado. Y el cortisol elevado, que tiene un patrón circadiano, termina de perder ese patrón circadiano, se mantiene elevado en el tiempo y produce cambios en el cerebro. Y una de las cosas que produce es ese estado de depresión. De hecho, muchos antidepresivos empiezan a funcionar, que suelen ser inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, el Prozac, que habréis oído hablar, ¿no? Muchos antidepresivos funcionan al cabo de 3 o 4 semanas, no son inmediatos. Hay una regulación de los receptores de serotonina, sí, que tarda unas semanas. Pero otra de las cosas que hacen los antidepresivos para regular la depresión es regular el eje hipotálamo hipofisario adrenal, regular el cortisol. ¿De acuerdo? Y cuando regulan el cortisol es cuando empiezan a aparecer también los beneficios de los antidepresivos para reducir el estado depresivo. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Sí? Yo que soy preguntor, así desde pequeña, ya me lo decían en casa. Según os estaba escuchando, yo he abierto, pero tendréis muchas de vosotras, la aplicación de Generalitat de Salud. Y veo que tenemos el 112 de emergencias, ¿sí?, y el 016 de violencia de género. El 024, que acaba de... Debería estar de ahí, ¿no? Eso es lo que he dicho yo. Estoy de acuerdo. El 024 debería estar ya ahí. Ya. Debería estar. Y espero que mucha gente ya conozca ese número. Porque no se puede... Bueno, quiero pensar que si llamas al 112, rápidamente te van a derivar. Pero debería ser directo. Debería ser directo. Sí, que no tuvieras ya ni que decírselo al del 112 para que te pase. Que fuera directo. Cuanto menos altos y menos... mejor. Más directa la petición de ayuda, que llegue directa, ¿no? ¿Has realizado pruebas también de las formas de afrontar estas situaciones, claro, y cuáles han tenido un mejor impacto tanto en hombres como en mujeres, o hasta ahora están, digamos, en esta identificación de problemáticas? ¿Cómo lo han hecho para darnos idea un poco de cómo superar estas situaciones de estrés?
Bueno, hay distintos tipos de terapias y distintas maneras de aprender a manejarlo, ¿no? Terapia cognitivo-conductual es la que por defecto se suele utilizar más. ¿Qué significa eso, que todo el mundo va a ser igual de receptivo a una terapia u otra? No todo el mundo. ¿Significa eso que cada problemática solo tiene una manera de abordarse? No. Depende de qué es lo que ocurre, habrá que buscar la manera más adecuada. Si una persona viene con un ataque de pánico, pues no es el momento de empezar la terapia, necesitas bajar ese pánico, ¿no? Hay que bajar esa activación. A lo mejor hay que hacer una terapia integrada con fármaco y cuando la persona ya te escuche y sea receptiva a lo que quieres explicar y a intervenir, empezar a tratar con esa persona. Hay que ver cada caso y en qué situación viene la persona y qué es lo que pasa. Dicho eso, las terapias integradas suelen ser las más efectivas, pero no a todo el mundo tiene que utilizar, no a todo el mundo le beneficia exactamente igual una terapia que otra. Yo, mira, apunto una cosita solo. A veces nosotros que evaluamos el tema de la ansiedad, del estrés, también evaluamos el estado cognitivo. Muchas personas mayores tienen pánico a las demencias, ¿no? Esa situación les provoca mucha ansiedad porque han tenido familiares cercanos, porque saben que es una enfermedad muy prevalente, vienen con un miedo atroz y piensan que ya tienen un problemón de memoria, un problemón de lenguaje, un problemón de... ¿Qué ocurre? A veces simplemente el hecho de hacerles una evaluación neuropsicológica y mostrarles que están dentro del rango de lo normal, esperado para su edad y nivel educativo, hace que ese nivel de preocupación, voy a llamarlo preocupación, descienda. Y que tomen medidas favorables a estar mejor, como pueden ser, pues seguir yendo a talleres con las amigas, dándose paseos, ir al cine, charlar, ir a bajar al perro, lo que sea, pero empiezan a ver que a lo mejor esa preocupación no tenía tanto sentido, ¿sabes? Y evitamos que eso a veces, porque vemos que personas que es esa percepción subjetiva, que no cabe duda que es real, porque esa persona seguramente de joven funcionaba un poco mejor y ahora nadie le quita el que ella ahora funciona de otra manera. ¿Qué pasa? Que esa persona que se siente así tan mal, en muchos casos vemos que se empieza a aislar. Uy, que no me noten las amigas o mis familiares, que ahora ya igual no estoy tan despejada como antes. Entonces corremos el riesgo y simplemente a veces, como decimos muchas veces, el hacer una evaluación neuropsicológica no sirve para el diagnóstico solo, sino sirve como terapia para situar que, oye, mira, estás bien, es que hay un declinar fruto de la edad, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Ella iba a hacer una pregunta. No, yo solo una aportación, que un poco lo que decías antes, de que ya no, o sea, un poco para prevenir, ¿no? Para cómo manejarlo. Importante las vías de escape, que cada uno pues busque la suya y que no es una pérdida de tiempo, entre comillas, ¿no? Que a veces la gente puede, ¡ay, mira, está perdiendo el tiempo!, ¿no? Sino que es una vía de escape y te puede aportar también para el crecimiento personal, que decíamos antes. Por supuesto. Una manera de vía de escape sencilla que mucha gente hace sin que, a lo mejor de manera casi inconsciente, es quedar con los amigos a tomarse una cerveza. ¿Por qué? Pues porque ya que te vas con los amigos y tomas una cerveza, sueltas un poco ahí lo que pase, lo que te comentes, en el trabajo no sé qué, me han dicho, pero te tomas una cerveza, estás socializando con gente que entiendo que son amigos, que te van a apoyar, te van a arropar, en mayor o menor medida, ¿no? Pero tú estás socializando y estás soltando eso que te tiene ahí un poco con los amigos, con las amigas, con alguien que sea de confianza, ¿no? Y aunque sea un café, aunque sea una cerveza, aunque sea irte a cenar unas tapas de lo que sea, con eso uno ya está sintiéndose mejor. Bueno, pero no todos los días uno puede tener un amigo ahí al lado para hacer esto. Tiene que tener también maneras de aprender a relajarse, a hacer un deporte de manera más o menos rutinaria que ayude a tener una actividad. El deporte, bien hecho, con cabeza, no hace falta ser aquí campeón de nada. El deporte, una de las cosas que produce, primero son de endorfinas, que te hacen sentirte bien. Y segundo es el BDNF, el factor neurotrófico derivado de cerebro. Este factor se produce en nuestro cerebro en cuanto hacemos ejercicio. Y cuando hacemos ese ejercicio, en nuestro cerebro, ese factor tiene efectos magníficos. Por un lado, estimula el nacimiento de neuronas en el hipocampo.
Por otro, hace que las neuronas estén mucho más saludables, más en forma, vamos a decirlo, que trabajen mejor. Y tercero, reduce la probabilidad de depresión. Es decir, hacer deporte, entre comillas, tiene efectos, y sin entre comillas, tiene efectos antidepresivos, hecho de manera aeróbica y controlada y bien, ¿de acuerdo? Tiene efectos beneficiosos para el cuerpo. Y también consiguen controlar la activación simpática para que sea una activación adecuada y para que a la noche se produzca una reparación, se produzca un descanso adecuado. Es mejor hacer el deporte por la mañana, no a última hora de la noche, porque eso activa al cuerpo y claro, le vuelve un poco loco. Ahora tengo que descansar y me estás poniendo aquí a hacer spinning. Mi patrón circadiano también debería mantenerse. O sea, deberíamos intentar hacer los esfuerzos físicos a ser posible mejor en la mañana para luego tener tiempo hacia la tarde-noche de que el cuerpo vaya ya bajando un poquito pulsaciones y actividad. Porque nuestro patrón circadiano es ese. La actividad física más fuerte debe ser en las mañanas, no en las noches. Aunque a veces por los horarios laborales que tenemos y tal, pues el único hueco que tenemos es ya a la tarde-noche, ¿no? Bueno. ¿Alguna cosa más? Nos hemos extendido un poquito, pero es que íbamos con retrasillo. ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias. Si os interesa alguno de los test, tenemos aquí para que os llevéis alguna copia. Sí que os advierto que ha salido con 2 ítems menos. Ah, ¿no se ha fotocopia fotocopiado bien? Sí, faltan 2. Pero bueno, solo es el de bienestar psicológico, ¿vale? Pero bueno, para que se hagáis una idea. ¿El 17? Lo acabo de ver yo ahora. Ah, Mira, le falta ahí. quedan 2 ítems. Vale, vale. Venga.